Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Como ven, estamos en una nueva casa, algo más acogedora, algo más para sentarnos aquí, charlar juntos, contar experiencias y también, por supuesto, historias que tienen que ver con crímenes ocurridos en nuestro país. Hoy vamos a hablar de algo que tenemos en la memoria bastante fresco, un caso que estremeció al país y tiene que ver con la vida de un uniformado de toda su familia que sucumbió ante él, ante su ira, ante su violencia, ante un hombre que al parecer arrastraba problemas y nuevamente tuvo ese final en los celos, en la manera de hostigar y también canalizar su furia en su esposa y en detrimento a una ruptura haber asesinado a prácticamente toda la familia de esta mujer. Hoy vamos a recordar el caso de Isidro Salinas, Isidro Casco Salinas, 31 años, agente de policía que mató a prácticamente toda la familia de su esposa que estaba en el exterior, que estaba en España, por cierto. Ella fue a trabajar, a buscar dinero, mejorar la economía, y lo particular de todo esto es que la mamá del agente de policía fue que de alguna manera logró que su, en este caso nuera, pueda mejorar esa situación llevándola teniendo en cuenta a que ella también se encuentra trabajando en España. Una historia con muchas cuestiones particulares. Para saber de quién estamos hablando, vamos a conocer sus expedientes, sus identidades. Perfiles. Autor, nombre, Isidro Casco Salinas, edad 31 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio San Miguel, Capiatá, profesión suboficial de policía. El hombre llegó a bordo de su motocicleta hasta la casa de sus suegros, mató a 5 personas y se suicidó. Víctimas, nombre, Alberto de la Cruz Riveros Benítez, edad 53 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio San Miguel, Capiatá, profesión chofer. Al abrir la puerta de su domicilio, se encontró con Isidro, quien lo asesinó a tiros. Nombre, Amalia Beatriz Caballero Portillo, edad 50 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio San Miguel, Capiatá, profesión empleada doméstica, suegra del autor. La víctima intentó escapar, pero fue alcanzada por los tiros. Nombre, Liliana Maribel Gómez Caballero, edad 16 años, nacionalidad paraguaya, domicilio Barrio San Miguel, Capiatá, profesión estudiante. La adolescente dormía en una de las habitaciones de la casa junto con la hija mayor del autor cuando ambas fueron asesinadas. El autor acabó también con la vida de sus 2 hijos, Amalia Celina y Amílcar Isidro Casco Romero, de 2 y 1 año respectivamente. También fueron heridos durante el ataque sus cuñados Lourdes Fabiana Gómez Caballero, de 18 años, y Carlos Rivero Caballero, de 11 años. Cuando hablamos de ruptura, es esa ruptura de la paz que había en la relación de la pareja. Una vez que ella viajó a España, las cuestiones con el tiempo fueron desdibujándose. Él sentía una ansiedad porque ella retorne y le exigía todos los días. Quizás esto fue probablemente uno de los detonantes en por qué él cambió de la noche para la mañana. ¿Qué ocurrió en aquella noche madrugada de julio cuando decidió asesinar? Esta es la historia. ¿Qué pasó? La espesa noche del 3 de julio avanzaba furtiva en la compañía San Miguel de Capiatá. Las calles eran todavía presas del silencio cuando un llamado a la puerta obligó a Alberto de la Cruz Riveros Benítez a levantarse de la cama. Interrumpido por la duda, el hombre de 53 años fue a ver de qué se trataba, sin saber que el fatídico destino tocó sin preguntar. Al abrir la puerta, 3 disparos al pecho lo tumbaron. Murió al instante. Los estruendos sacudieron el sueño de Isabel Caballero, su sobrina. En la pieza contigua, ella descansaba en compañía de sus 2 hijos, sus 2 primos y su sobrino de 1 año. Fue todo en una abrir y cerrar de ojos porque fue de madrugada y todos estábamos durmiendo.
Nosotros pensamos que era un cargador lo que explotó ahí en la pieza y mi tía pidió socorro a su hija y después ya escuchamos varios disparos. Y al último él salió, pateó mi puerta, que yo duermo acá en el frente, con su bebé de 1 añito. Lili, fueron las últimas palabras de Amalia Beatriz Caballero Portillo, esposa de Alberto. La mujer de 50 años no alcanzó a ver a su verdugo. Ella solo intentó escapar del ataque, pero 4 disparos la alcanzaron y murió. La secuencia de muertes no se detuvo. Luego de matar a sus suegros, Isidro Casco Salinas, un joven policía de 31 años, dirigió sus pasos hacia otra de las habitaciones de la casa. En ese sitio, con la luz apagada, descansaban su hija, Amalia Celina Casco Romero, de solo 2 años. La cuidaba Liliana Maribel Gómez Caballero, de 16 años, cuñada de Isidro. El policía desenrajó una serie de balazos más para continuar con la masacre. Mató a su hija y al adolescente. Aterrada, Isabel ya estaba despierta. Se asomó a las afueras de su habitación por un pequeño agujero en la puerta. Allí descansaba ella junto a sus hijos, primos y el pequeño Amílcar Isidro Casco Romero, de apenas 1 año, también hijo de Isidro. Al ver el rostro endemoniado de aquel asesino, creyó que se avecinaba su final. Isidro era pareja de su prima, Beatriz Romero Caballero. Pateó mi puerta y mis hijos, los 3, se pusieron de rodillas y le pidieron por favor que no haga nada, porque su bebé de 1 año está con nosotros. Él volvió a salir de la pieza, entró en la otra pieza donde ya le mató a todos. Y cuando mi hija iba a salir de la pieza para correr en el vecino con el bebé, él entra y le dispara en la cabeza al bebé. Que le mató en el brazo de mi hija, prácticamente le mató a su hijito, en el brazo de mi hija mayor. La estremecedora escena se volvió aún más atroz para Isabel cuando cayó en cuenta que el criminal, además de sus 2 armas, que por turno había usado para matar a los demás miembros de su familia, llevaba en su mano un celular. Lo estaba transmitiendo todo a través de una videollamada. Él estaba en videollamada con su mamá que está en España. Y ahí, mientras que él hacía su videollamada, él le mataba a cada una de las personas. Y después se mató último él. Isidro parecía estar desquiciado. Los disparos alcanzaron también a otros 2 cuñados suyos, Lourdes Fabiana Gómez Caballero, de 18 años, y Carlos Rivero Caballero, de 11 años. Ellos fueron auxiliados en una patrullera hasta el Hospital Distrital de Capiatá y de allí derivados al Hospital del Trauma de Asunción. La policía de la Subcomisaría 13 Central llegó rápidamente a la casa. Los vecinos pidieron ayuda al escuchar todo lo que estaba ocurriendo. La fiscal Carolina Martínez, agentes de criminalística y un forense también se hicieron presentes. Lo llamativo de esta situación, de toda esta historia, en relación al comportamiento más que nada de la gente de policía, fue que él venía advirtiendo a su pareja de lo que iba a hacer. En reiteradas ocasiones hostigaba a ella, amenazaba que iba a cometer inclusive una matanza si es que no volvía de España. Necesitaba que ella retorne. Él, de alguna u otra manera, le exigía que vuelva de España, dejando todo lo que ella estaba haciendo ahí para que de alguna u otra manera él se sintiera mejor. Pese a toda esta situación, o teniendo mejor dicho esta situación como disparador en cuanto a la ambivalencia de su comportamiento, lo llamativo fue que en esa noche en que decidió matar, él llamó al sistema de emergencia 911 pidiendo que una unidad vaya a verificar porque supuestamente ingresaron a robar a la casa de su padre donde él vivía. La llamada al 911. Isidro vivía en casa de su padre, a 2 kilómetros de la casa de sus suegros. 3 policías llegaron ahí para verificar el llamado que hizo Isidro. Él se encontraba libre de servicio en su domicilio. Él le llamó a un camarada suyo que trabaja en el sistema 911, que en ese momento él estaba libre de servicio también. Eso a las 02:37, 38 horas aproximadamente. Sobre un supuesto hecho de 250, códigos 250, es decir, robo domiciliario.
a 2 cuadras del Colegio San Francisco. En vista de que no tenemos ese colegio dentro de la jurisdicción nuestro, se pidió a base 3 que se proveyera un numeral telefónico para que se pueda conversar con las personas que solicitó el auxilio. Mi compañero de trabajo llamó a un número, le atendió un señor de nombre Emilio Hernán Yegros, identificándose como policía, que es camarada del que llamó a 911, manifestando de que estaba por llegar a la comisaría para que nos indique dónde queda su casa. Nos guió hasta su casa, llegamos, barrio San Juan, kilómetro 18, ruta 2 entre ruta 1. Llegamos en un pasillo, teníamos más o menos el cerco lleno de plantación. Le llamó él a su camarada, salió a recibirnos y manifestó que escuchó un ruido. Los policías revisaron el patio, pero se retiraron al no encontrar algo llamativo. Prendimos la linterna, observamos todo el lugar, no encontramos nada y le dijimos que no había nada en el lugar, que se quedara tranquilo y que nosotros ya nos retiramos otra vez del lugar. Yo cuando salí de ahí llamé a base 3, es decir 911, para cerrar el caso, porque siempre llegamos y cerramos el caso. Manifestándole que la persona solamente escuchó ruido, que verificamos el lugar y que no se encontraba nada ahí. Yo no noté nada anormal en él. Él tenía auricular en su oído, su mano en el bolsillo, nada más. ¿Cómo posteriormente puede actuar esta persona? Imposible de saberlo. Desde mi punto de vista humano. Yo tenía tapabocas en ese momento, en ese procedimiento. Estaba más o menos a una distancia prudencial de él cuando mencionó que estaba escuchando, que escuchó ruido en su casa. Yo no olía absolutamente nada por él, porque tenía tapabocas. Una vez que estuvieron acá en la comisaría, tiempo después, por lo menos, digamos, media hora, 45 minutos, él vino a cometer el hecho en la casa de su suegro, donde personal inmediatamente acudieron al lugar, ¿verdad? Pero como queda a pocos metros de la comisaría, la casa de los suegros, ellos llegaron luego a escuchar los disparos. Aparte de eso, el reporte de las personas que llamaron, los vecinos que llamaron también insistentemente de lo que estaba ocurriendo. Y acudieron al lugar y encontraron ya la escena del crimen. Acá se recibió llamada telefónica 3:22 aproximadamente, donde no supo, la persona que llamó no supo dar el lugar del suceso. Y nosotros por el disparo prácticamente nos fuimos, nos guiamos. Y por el camino se recibió otra llamada telefónica en donde esta persona no manifestó el lugar exacto. Ya llegando, nosotros ya justo ya estábamos por ese lugar. Cuando nosotros llegamos primeramente con mi compañero de trabajo, yo estacioné la patrullera en la calle. Observé que 2 cuerpos, o sea que 2 personas estaban tendidos ahí debajo del techo, ya ensangrentados. Inmediatamente yo solicité auxilio a 911 que envíe ambulancia y personal de apoyo. Posteriormente me bajé, me puse mi guante de látex y palpé los pulsos de estas personas. Al observar estaban abiertas las 2 puertas de la entrada. Observé ahí en el piso a una criatura con herida. Le toqué ya prácticamente, yo no sentí el pulso. Después ahí en la entrada, la otra entrada, estaba tendida una persona de sexo femenino y un chico que le estaba abrazando a su mamá. Mamá, levántate por favor, llorando. Y esta persona, Isabel, que se encontraba cuando nosotros llegamos con su hijo de 14 años, le pregunté yo a ella qué le pasaba al nene. Me dijo, la señora de su mamá, le está llorando a su mamá nada más. Yo me fui, me arrodillé y me agaché ahí, me incorporé a él, le pregunté a mi hijo, ¿qué te pasa? Me dijo, me siento mal.
Y le dije, papito, levantate acá, sentate en la silla. Le puse una silla ahí de goma, pensando en que le estaba afectando la envergadura, la situación. Se veía su piel pálido y supuse que se iba a desmayar. Y le dije, contame, papito, ¿qué te pasa? Mi hijo, contame qué te pasa. Me dispararon. Le indiqué yo a la salida, le abrí yo la puerta. Ya estaba una patrullera de apoyo. Le abrí yo la puerta para que se suba, se subió en la carrocería. Los personales les trasladaron hasta el hospital de Capiatá. Inmediatamente yo me introduje y le destapé a estas personas que estaba acostado en la cama. Lourdes creo que es su nombre, Lourdes. Y ahí me habló ella, me dispararon. Y yo me fijé, tenía herida. Pedí auxilio a los vecinos que me ayudara y no quería moverla mal porque estaba quietita ella. Agarramos con el colchón con los vecinos y mi compañero de trabajo, entre dos nomás nos quedamos otra vez. Sacamos, le puse yo en la patrullera, en la carrocería con el colchón y todo. Yo le trasladé al hospital de Capiatá y le dejé yo en el hospital ya a cargo de la enfermera y eso. Vine rápidamente porque mi compañero quedó solo. Cuando yo vine, mi compañero me comunicó que las personas del cuerpo de bomberos voluntarios ya inspeccionaron todos los cuerpos por los paramédicos. Entonces ya le encontré también a muchos compañeros de trabajo también ahí ya que llegaron de apoyo. La envergadura del hecho del suceso prácticamente no dio tiempo ni para pensar. Mi principal preocupación era salvar vida. Salvar vida, ese era nuestro objetivo. A pesar de lo que estamos sucediendo, de lo que estamos pasando en estos tiempos del tema de la pandemia, nosotros obviamos todos esos protocolos con el fin de salvar una vida. Y eso es lo que pudimos hacer con mi compañero de trabajo. En realidad, en estos 28 años de servicio, mi primer procedimiento en esta enfermedad. Y te cuento que no estamos preparados para, si somos seres humanos, tenemos que ser demasiado fríos para no notar el dolor de las personas, todo eso. Es impactante. En heridas que hablan, vamos a escuchar al forense dar detalles sobre lo que había ocurrido en esta masacre. Un alto calibre en el arma utilizada por el agente de policía y su también buen tino a la hora de disparar fueron determinantes para que sus víctimas murieran prácticamente en el acto. Heridas que hablan. A tiros fueron asesinados los miembros de la familia. Y llegamos aproximadamente a las 6 de la mañana en el lugar de los hechos. Apenas llegué, pude ver en el hall de la casa 3 cuerpos sin vida, dos de sexo masculino y uno de sexo femenino. Luego a la derecha había una habitación donde estaba el menor de 1 año. Y ya en el fondo, en la última habitación, estaban encima de la cama la joven de 16 años con la nena de 2 años. La suegra, Amalia Beatriz, recibió 4 impactos de arma de fuego. Prácticamente él le dio. De costado, un poco de costado, de frente y de costado derecho recibieron los impactos. Ahora la señora, la suegra, sí tenía impactos de bala y todos venían de la parte de la espalda y salían hacia la parte de enfrente. Seguramente ella vio la escena, yo creo que primeramente su marido fue a tratar de defender a la familia, recibió los impactos y ella ya queriendo correr o defenderse, recibe los impactos en forma, o sea, que hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás, un poco de costado. Alberto de la Cruz, por su parte, recibió 3 mortales impactos que acabaron con su vida de forma instantánea. Después la segunda persona, que sería el suegro de la persona que realizó los disparos, él tenía 3 impactos de bala, todas ellas iban de derecha a izquierda, ingresaban en la parte del tórax y salían prácticamente todas en la región axilar izquierda. De costado, un poco de costado, de frente y de costado derecho recibieron los impactos.
Además, las criaturas de 2 y 1 años de vida, al igual que la tía Liliana Mabel, de 16 años, recibieron un impacto de bala. La joven y el bebé de 2 años estaban estaban dentro de la habitación, encima de la cama. Y el otro bebé estaba en otra habitación, en el piso. Ahora el resto tenían todos un impacto de bala. La joven y la niñita que estaban en la cama tenían un impacto de bala, que ingresaban por la región anterior y salían por la región de la espalda. Y el último, el bebé que estaba en la pieza, él tenía un disparo de arma de fuego en la región mandibular, que le salía en la región occipital, en esta parte de la cabeza, región occipital. Ingreso aquí, salió por la parte del cráneo, es pequeño, es un bebé, ¿verdad? De 1 año y tuvo ese, aparte el proyectil tenía un calibre importante. Sí, imagínate tantos cuerpos tendidos en el piso y la presencia de dos bebés, ¿verdad? Porque uno tenía 1 año, el chiquito tenía 1 año, la niña que estaba en la cama tenía 2 años, y otra vez se le ve a la tía que como queriendo defenderle a su sobrina, eso fue lo último que hizo, ¿verdad? Medio como abrazándole. Y el autor se autoeliminó de un disparo. Cuando dimos la vuelta al Oxisa, pudimos ver que tenía una pistola, un revólver debajo del cuerpo, y ese Oxisa tenía ya una lesión contuso penetrante que ingresaba de derecha a izquierda, por encima del pabellón auricular, por enfrente casi del pabellón auricular derecho, y salía detrás del pabellón auricular izquierdo. Isidro Casco Salinas, un agente de policía que promediaba los 30 años, decidió matar a prácticamente toda la familia de su pareja, de su esposa. Él ya trabajaba en España, estuvo trabajando durante bastante tiempo. Esto ocurrió en julio. El caso es muy reciente, ustedes lo van a recordar inclusive con mucho detalle. Hoy en Escena del Crimen estamos explorando nuevamente todo lo que había ocurrido en aquel entonces, y también al volver de esta pequeña pausa vamos a tener las declaraciones de especialistas a hablar sobre la situación que pudo haber desencadenado en la actitud criminal de este agente de policía. La depresión, otras cuestiones que tienen que ver con la salud mental. ¿Pudo haber influido o no? Es una de las tantas preguntas que de hecho se hicieron cuando esto había ocurrido. Primera pausa en Escena del Crimen y ya volvemos. Isidro había decidido de cometer este atroz crimen en su día de Franco. Él no estaba trabajando, tenía ese día libre. Había una diferencia horaria con España, más o menos ustedes generalmente saben que eso es una cuestión estable, en el sentido de que por lo general ocurre a la inversa. Esa situación de diferencia horaria la aprovechó él para comunicarse con ella y advertirle de lo que iba a ocurrir. Pero algo aún más estremecedor iba a ocurrir en esa situación. Él iba a decidir transmitir a través de su teléfono todo lo que iba a hacer. En su día de Franco, la diferencia horaria entre España y Paraguay abrió un abismo entre Isidro Casco y Beatriz Romero Caballero. La chica de 22 años hacía 7 meses dejó Capiatá y partió para Europa, hasta donde llegó con ayuda de su suegra, María Celina Salinas. Yo viajé porque yo quise, no porque su mamá me ayudó a venir, pero yo vine por un futuro mejor para mis hijos y para mí. Él lo único que me decía era que me extrañaba y quería que me vaya, que me necesitaba. En la madrugada de ese viernes 3 de julio, las horas habían transcurrido en un abrir y cerrar de ojos. Isidro llamó a Beatriz y a Celina, sabiendo que aún no dormían. Eran las 2 de la madrugada. No sé qué le pasó a él, porque él estaba bien. Conmigo hizo una llamada cuando yo estaba en mi habitación y yo corté porque tenía que subirme a trabajar. Era las 8:30. Estábamos haciendo llamada compartida. Para Beatriz, Isidro presentaba algunas actitudes un poco extrañas. Desde hacía aproximadamente un mes, el policía adoptó una llamativa forma de actuar
y hasta parecía que a veces alucinaba. Incluso llegó a recomendarle que busque ayuda profesional. Estaba muy alterado, no amenazó, él no dijo que se iba a hacer nada, él nada de eso no dijo. Yo creo que tenía una depresión porque yo vine acá y él empezó a hacer así. Yo hace 7, 8 meses que estoy acá. Y cuando yo llegué acá, él empezó a tomar, él tomaba 2, 3 días seguidos, se descontrolaba, alucinaba cosas. Bueno, primero lo interpretaba todo mal las cosas que le decía y después me decía que él veía cosas y cosas que no eran, cosas que no habían. Como estaba diciendo, en los últimos tiempos él decía que no se hallaba porque él alucinaba que la gente hablaba de él. Él no podía estar en ninguna parte porque él decía que él le veía a las personas y decía, se burlan de mí, se ríen de mí. Él lo que siempre me decía era que cuando era chico sufrió mucho. Lo raro es que él estaba bien. Cuando estaba conmigo él estaba bien. Él hace un mes cambió. Se pasaba llorando, tomaba, no comía. A mí me decían que se estaba drogando, pero yo le decía a él y él me decía, no es así, porque él sabe que no me gusta a mí eso. Él anteriormente tomaba, sí tomaba, pero no tomaba así como en estos tiempos estuvo tomando. Pero hace un mes que él cambió rotundamente, cambió todo. Que él ya no quería irse a verle a su hijo y eso, lloraba, me decía que no se hallaba mal, que no se hallaba en su casa, que no se hallaba en su trabajo. Porque él siempre decía que para eso, si él se hace algo, él se va a hacer, porque para eso yo estoy para cuidarle a mi hijo y eso. Pero no sé qué le pasó. Hacerle a mi hijo no, pero él decía que él se iba a hacer. El ingreso a su horario laboral obligó a Beatriz a despedirse en la llamada. Cortó la llamada alrededor de las 2:30 horas de la madrugada e inició sus labores. Poco más de media hora más tarde, recibió una llamada de su suegra. Él le llamó a su mamá y le dijo que le iba a esperar, que voy a esperar allá, le dicen. Y agarré y le muestra a su mamá lo que estaba haciendo. Y la señora corta y me llama. Y yo le llamo a mis familiares para ver si era cierto o no. Y mi hermana me atendió, la que está ahora en quirófano. Y me dice, no puedo ver y respirar, me dice. Y me dice que le mató a mis hijos. Estaba tomado. Él le mostró a mi hija cuando le mató, ya cuando mi hija estaba en el suelo, le dice, mira, le dice. Le dijo la señora, mira, le dice. Y la señora mira, y le dice, más picopea, le dice. Amarritas, le dice, por mi hija. Me dijo, la señora, lo único que me dijo fue, me dice que nos vamos a encontrar más hacia allá, nomás me dijo. Más allá. Escuché que alguien pidió socorro, me dice la señora. Y yo le dije, no puede ser, coña Celina, le dije a mi familia, no, le dije. A Isidro le precede un pasado violento. No era la primera vez que reaccionaba de manera iracunda. No era la primera vez que llegaba a tocar a una mujer. Una persona bastante clave en todo esto para entender qué fue lo que había ocurrido con anticipación, si es que fue tan solo un arranque de furia, es esta persona que dice haber sido su pareja, Cintia Carolina Céspedes Riquelme. Ella tuvo un hijo con él. Ella cuenta en parte, o contó en su momento, en gran parte, lo que vivió con él en el pasado y la denuncia que había radicado también ante la policía. En una entrevista lograda por la producción de Unicanal con el jefe de policía que tuvo bajo su comando a Isidro, cuenta también la actitud y personalidad de este agente de policía. Un pasado violento. 9 de octubre del año 2017 fue la fecha que marcó un antes y un después en la vida de Isidro Casco Salinas. Ese día, el policía fue denunciado por su expareja, Cintia Carolina Céspedes Riquelme. Con ella tuvo un hijo, hoy con 9 años. A golpes, Isidro le causó la rotura de varios dientes. Esto condujo a la mujer a poner fin a la relación para evitar algo peor. En aquel tiempo, Isidro ya había entablado una relación con Beatriz Romero e incluso esperaban la llegada de su primera hija. Yo le conozco también al policía porque él estaba acá en la subcomisaría 13, acá del barrio.
Y cuestión de eso fue que le conoció a mi prima. Mi prima es la mamá de las dos criaturas que están en España. El 11 de octubre de ese mismo año, el juzgado de paz emitió contra él una medida que prohibía acercarse a su expareja, Cintia Carolina. La mujer solicitó en el marco de la denuncia que hizo contra el policía. Mientras la investigación penal con Isidro avanzaba, paralelamente, la justicia policial inició los trámites de un sumario que el día 6 de febrero notificaron a su jefe, el comisario Edgar Maciel, en la sede de la subcomisaría 13. En ese entonces, Isidro fue sometido a una evaluación psicológica. Sus idas y venidas al hospital de policía Rigoberto Caballero se extendieron incluso hasta el nacimiento de Amalia Celina en junio del año 2018. En marzo de ese año se realizó su primer traslado y quedó a disposición de la Jefatura Central. Le asignaron el rol de patrullar en motocicleta. Más tarde, lo asignaron a la Comisaría Central de la ciudad de Luque y finalmente a la Comisaría 21 del barrio Boyú de Capiatá. Estamos recordando el caso ocurrido en julio de este año, el asesinato de prácticamente toda la familia de la esposa de la pareja de este agente de policía, Isidro Casco Salinas. Para entender un poco más qué fue lo que había ocurrido en cuanto a la reacción de este agente de policía, tenemos hoy de invitado a través, evidentemente, del sistema virtual por toda la situación de pandemia, al licenciado José Vicente Caballero Quiñones. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Asunción, especialista en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad Autónoma del Paraguay, entre otras tantas especialidades hechas y cursos también realizados por el especialista. Licenciado, ¿puedes explicarnos, como para arrancar un poco, si hay alguna manera de explicar la conducta de este agente de policía? Si tiene que ver un poco con una situación de un cuadro de estrés, depresión, ¿es una cuestión patológica de acuerdo a lo que vos pudiste averiguar? Sí, evidentemente este tipo de conducta homicida que se encuadra dentro de lo que se denomina desde la criminología, dentro de la tipología de los asesinatos múltiples, que vamos a explicar brevemente. Esta persona, con las características que está mencionando, de cuadro de depresión, de alcoholismo, según lo que hemos leído en la prensa, como así también esa conducta perversa de comunicarse por videollamada y mostrar el crimen que estaba cometiendo, apunta a una estructura de personalidad psicopática y que es característica de estas personas que cometen asesinatos familiares. Esto se encuadra dentro de la tipología de los asesinatos familiares. Es decir, la tipología es la siguiente: los asesinatos múltiples. En general, la literatura especializada nos dice que son 4: los asesinatos en serie, los asesinatos en masa, los asesinatos frenéticos y los asesinatos familiares. Y para poder entender el concepto de lo que son los asesinatos múltiples, dentro de los cuales están los asesinatos familiares, partimos de una de las definiciones más completas que fue desarrollada por el FBI, que plantea que el asesinato múltiple es el acto homicida donde se le mata a 4 o más personas en un mismo incidente. Y junto a esta característica también es importante el hecho de que sea en una misma secuencia de acción. Por lo que el FBI dice que no debe haber un periodo de tiempo significativo entre la comisión de los diferentes homicidios. Ahora, licenciado, ¿cómo poder entender, si es que uno tiene, digamos, el backup de lo que había ocurrido, el contexto de este homicidio, que un hombre, intentando ejercer otra vez ese poder de dominio sobre su mujer, decida matar a todo el entorno como venganza, incluyendo a sus propios hijos? Ahí también hay que analizar varios aspectos, porque aparte del familicidio también se produce feminicidio. Y como bien decís,
esta conducta homicida está también caracterizada por la violencia machista, que es característica de una sociedad en donde lamentablemente estos hechos están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y hay que investigar, hay que hacer investigaciones criminológicas, psicosociales y jurídicas para comprender el fenómeno y poder prevenir. En este caso que nos ocupa, el asesinato familiar o familicidio, como decíamos recién, es el asesinato de uno o más integrantes de una familia por motivaciones exclusivamente psicológicas y que se caracteriza generalmente, según lo que dice la literatura especializada en criminología, para evitar la deshonra o vergüenza. El autor, el homicida, toma la decisión de acabar con la vida de todos los miembros de una familia, de su familia, y también concomitantemente se produce el suicidio. Esta es una característica también importante, es decir, que no solamente el asesinato de los miembros de la familia, sino que también el suicidio. Al concluir de esta forma, esa obsesión asesina en la mayoría de estos casos. ¿El hecho que sea policía es un detonante o no, sin importar el oficio, la profesión, estamos hablando de una matriz que es el machismo mismo para ejercer este tipo de arranques o de reacciones, licenciado? Sí, yo creo que así como estás planteando, el tema de que sea un funcionario policial, de que sea un policía, puede ser que tenga, diríamos que un elemento importante tener en cuenta en el sentido de que tiene posibilidades de acceder a, en este caso, a un arma o más de un arma, ¿verdad? Sumado eso al sentimiento de poder que le otorga esa profesión. Y acá es interesante, a partir de lo que vos estás diciendo, que en esta persona se da algo que dice Vicente Garrido, un conocido criminólogo español. Él dice que en estos tipos de homicidas se suman 3 factores, que son una personalidad narcisista, como decíamos recién, un narcisismo patológico, psicopático, una persona que considera que merece lo que la vida da a los triunfadores y no la tiene, y una acumulación de agravios y humillaciones. Estos 3 factores que si confluyen en una personalidad como la de este sujeto que estamos analizando, se da la conducta de familicidio, siguiendo el trabajo de Vicente Garrido. Licenciado, muchísimas gracias por el tiempo, realmente muy esclarecedor. Ahora, para entender la furia desprendida por Isidro, a continuación verán ustedes la cantidad de cartuchos encontrados en la escena por los peritos de criminalística. El arma del crimen. Un revólver calibre 9 milímetros y una pistola calibre 38 tenía en su poder Isidro Casco al momento de cometer el crimen. Sin embargo, solo una de ellas utilizó para cometer el múltiple asesinato. Un cargador entero de la misma descargó sobre los cuerpos de su familia. Y dentro de la escena del crimen se logró alzar, se verificó que se realizó 17 disparos. Las vainas servidas que se encontró en el lugar. Son 17, el arma fue utilizada, fue una pistola. Al disparar queda la vaina y se recogió 17 vainas por ahí. Y se presume que se realizó 17 disparos. Se encontró en el lugar una pistola y un revólver. Dentro de ese revólver, dentro de su alveolo, había proyectiles que no se percutió, que no se utilizó. O sea, no se utilizó el revólver, sí la pistola, con 2 cargadores que se encontró en el lugar. Al respecto, el forense Héctor Mesa explicó que el potente calibre ocasionó el rápido deceso de casi todas las víctimas. Seguramente casi instantáneamente fallecieron los que no tuvieron las lesiones craneales, ¿verdad? Los que sí, el bebé que sufrió un impacto de cráneoencefálico habrá muerto en el instante y los otros seguramente
en cuestión de minutos. Llama la atención que 5 cuerpos, todos ellos por armas de fuego y 2 de ellos otra vez por múltiples heridas de armas de fuego, ninguna de los proyectiles quedó en los cuerpos. Todos tuvieron al final, tanto como tuvieron orificio de entrada, también tuvieron orificio de salida, ¿verdad? Y esto habla de la importancia del calibre, la velocidad y la potencia que tenía el calibre que usaron en este asesinato. Sí, al ser oficial de policía estaba entrenado, ¿verdad? Estaba entrenado y tenía claro, tenía una preparación especial para el uso de ella, ¿verdad? ¿Consumió algo? Pero se hizo extracción de sangre para que posteriormente se pueda estudiar analíticamente si es que tenía o no alcohol o otro tipo de estupefacientes. ¿Fue como para matarlos? Estamos hablando de un paciente que estaba pasando por un trastorno psiquiátrico muy importante, ¿verdad? Con una descompensación aguda también muy importante, quizás exacerbado por alguna sustancia estupefaciente que sigue en estudio, ¿verdad? Así que lo que él de repente planeaba hacer o lo que él de repente estaba queriendo ejecutar en ese momento ya quizás quede en la nebulosa, porque solamente él puede entender qué le habrá pasado por la cabeza en ese momento, ¿verdad? Porque según declaraciones él estuvo siendo visto por las inmediaciones del lugar ya en un estado totalmente alterado, ¿verdad? Estamos recordando lo que había ocurrido en julio de este año con el asesinato de prácticamente toda la familia de la esposa de este agente de policía que en un arranque de furia decidió vengar porque ya no estaba regresando de España al Paraguay en plena situación de pandemia y ocasionó esto, la múltiple muerte de prácticamente toda la familia de esta mujer. Para entender un poco cuál es el recorrido que hizo Isidro Casco Salinas, vamos a ver estos mapas donde establecemos, de acuerdo a producción y relato de las víctimas, cuál es el recorrido que hace Isidro, el corto recorrido que hace para llegar a la casa de sus suegros y posteriormente tener justamente ese encuentro con las víctimas. Estamos viendo ahí en la pantalla que él sale de prácticamente en el mapa 1 de la subcomisaría hasta el lugar del crimen. La distancia es de 1,26 kilómetros, 1 kilómetro casi medio para llegar hasta el lugar del crimen. En el mapa número 2 que ustedes van a ver ahí, de la subcomisaría a el lugar del crimen, básicamente podemos congeniar de que hay 1 kilómetro de distancia. En la tercera proyección establecemos el segundo punto, que es entre la comisaría y la casa del autor, hay una distancia de 328 metros, es decir, unas 3 cuadras prácticamente y media. Y cuando juntamos los 3 mapas, tenemos prácticamente un triángulo donde había ocurrido todo. Entre la subcomisaría, la casa del autor, recordando que él había pedido que la policía vaya a verificar un supuesto robo en su casa, en la casa de su padre. Los agentes van de esa subcomisaría hasta la casa del autor. Sin embargo, él ya había estado en el lugar del crimen a poco más de 1 kilómetro de distancia, que es lo que establece la investigación del Ministerio Público y también, por supuesto, de la policía. Vamos a hacer una nueva pausa en escena del crimen y al volver, la conclusión de esta historia. Llegamos al final de este capítulo, nuevo capítulo de Escena del Crimen. Ustedes conocen el desenlace de esta historia. Isidro decidió sacarse la vida cobardemente luego de asesinar a prácticamente toda la familia de su esposa. Él quería que ella vuelva en plena situación de pandemia al Paraguay. De hecho lo hizo. Después del asesinato tuvo que atravesar junto con su suegra en un vuelo de repatriados que fue organizado por el gobierno para poder traerla a ella nuevamente de España hasta el Paraguay, atravesar la cuarentena y ahora vive el dolor en la casa de una vecina, de una amiga
que las acoge. Nunca más volvieron a la casa del crimen y lastimosamente, al menos en la justicia terrenal, no se podrá tener una resuelta de este atroz crimen. Recuerde que puede volver a ver este capítulo los fines de semana y también en la plataforma de Unicanal en YouTube. Hasta una próxima historia aquí en Escena del Crimen.